esta velocidad de sedimentación, ¿qué hará ahora? Entonces, ¿dónde está su texto? Aquí está. Damos esta velocidad de 6 tablitas. Entonces, tenemos que comprobar el número de Reynolds. Dice, en caso que el número de Reynolds no cumpla para la aplicación de la ley de Stokes, Reynolds menor a 0,5, se realizará un reajuste al valor de la velocidad de sedimentación, considerando la transición mediante el término del diámetro y el término de velocidad de sedimentación. ¿Ya? Entonces, comprobar el número de Reynolds. En sí, como es un solo paso la determinación de la 1.1 mejor, verificar. Y para verificar Reynolds, esta ecuación que es la velocidad de sedimentación, diámetro y velocidad de sedimentación, diámetro. Ya, entonces acá Reynolds va a ser igual a la velocidad de sedimentación por el diámetro, todo esto sobre la viscosidad cinemática. Entonces, si hay algo que no estén comprendiendo, me cortan por favor y hagan las consultas, porque me están queriendo preguntar después en el examen, ¿no? Entonces eso no es ya válido. Entonces vamos a colocar todo o en metros o en centímetros. Tenemos en centímetros. Todo colocaremos en centímetros. 3.39 por el diámetro, que va a ser 0.02, dividido entre la viscosidad cinemática, ¿no? Que va a ser 0.618. Entonces, necesito más, por favor, calcularemos. 6.39. 6.39. Detrás del 9, ¿qué valor hay? Disculpen, ¿ya? Detrás del 9, ¿qué valor hay? 6.385, sí, estoy dando 6.39. Ya, gracias. Entonces, esto es adimensional, gracias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este valor de Reynolds no es menor a 1, fíjense acá. Por eso he copiado esta tablita. Para que esté dentro de esta ley, este número de 639 tenía que haber sido menor a 1. Entonces, indicamos acá que el Reynolds no cumple para régimen laminar. Mejor acá pondré completa porque no cumple para el régimen laminar. Entonces acá tenemos que 6.39 es mayor que 1. Entonces, no cumple. Mejor dicho, al revés. Ya, entonces, por eso les digo, tenemos que analizar punto por punto, ¿no? En este caso. Ya, entonces, como estamos viendo que no está cumpliendo para un régimen laminar, ahora podríamos hacer la prueba directamente para el régimen turbulento. Entonces, vamos a hacer para un régimen turbulento en este caso. Se deben estar preguntando, pero ¿por qué nos estamos saltando? Por lo general, cuando entra en régimen de transición, tenemos que hacer iteraciones. Y el tiempo no va a dar para que hagamos iteraciones. En este caso, vamos a verificar el punto 3 directamente acá para un régimen turbulento por un tema de tiempo. Entonces, vamos a crear otra página y vamos a hacer, sigue otro paso que se va a llamar paso 1.2, en el que vamos a asumir que asumimos un régimen turbulento. Ya, entonces, como estamos asumiendo un régimen turbulento, aplicamos la ley de Newton esta vez. Ley de Newton. Ya, entonces, vamos a su texto y veamos qué ecuación tenemos, ¿no? Acá igual, esta también hay que transformarla, ¿no? Entonces, en mi caso ya tengo la ecuación reescrita, se van a copiar, es más sencilla. Ya, es esta la que vamos a usar. Entonces, la velocidad de sedimentación va a ser igual
a 2.66 por la gravedad, por el diámetro, por la densidad relativa de la arena. Esto menos 1 y todo en raíz. Se fijan, es más sencillito. Entonces aquí vamos a reemplazar valores. Esto va a ser igual a 2.66 por, a ver, la gravedad, ¿cuánto hemos dicho que era? 981, ¿no? La partícula 0.02 por, ahora sí aquí la resta, 2.65 menos 1, y todo esto en raíz. Si me ayudan con el cálculo, por favor. 9.28, ingeniero. Ya, centímetros por segundo. Si lo llevamos a metros, 0.0993, ¿no? Metro por segundo. Entonces tenemos esto. ¿Qué hacemos? Paso 1.3, verificamos el range. Lo mismo que hemos hecho acá, solo que va a variar la velocidad. Entonces voy a copiar directamente la expresión. Reynolds va a ser igual a la velocidad, que va a ser 9.28 por 0.02. Todo esto dividido entre 0.010, ¿no? 10. 61.8 si no estoy mal, a ver. 61.8. Ya, necesito más, por favor. 17.48. Ya, gracias. 17.48. Adimensional igual. Entonces, veamos acá en la tablita que nos decía. Reynolds tiene que ser mayor a 1000 y en otros autores mayor a 4000, ¿no es cierto? Entonces, no cumple. Entonces, indicamos que 17.48 mayor a 1000, entonces no es, ¿no? Esto no cumple. Y aquí colocamos que el número de Reynolds no cumple para régimen turbulento. Entonces, ahora nos falta el régimen de transición, que es en el que sí o sí tiene que estar la partícula, pero que vamos a hacer iteraciones. Entonces, como paso 1.4, vamos a realizar la verificación del régimen de flujo para transición. Ya, entonces para el régimen de flujo en transición vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Sin embargo, acá vamos a encontrar una particularidad en lo que es el régimen en transición. Entonces, para eso vamos a ir al texto. Ya, para el régimen en transición acá tenemos la ecuación. Y también nos dan un límite de las partículas en centímetros, ¿no? Entonces acá tenemos que va a ser la ley de Allen, lo primero que vamos a aplicar. Adicionalmente tenemos que ver, vamos a determinar el coeficiente de arrastre más. Entonces, por eso es que vamos a realizar algunas iteraciones y vamos a utilizar entonces esos valores que tenemos acá.
Entonces, ahorita acá está escrito de forma sencilla, ¿no? No se olviden que Reynolds es una ecuación independiente, entonces esa la tenemos que reemplazar acá todavía. Hay que reemplazar acá. Y una vez reemplazando, vamos a poder determinar también el coeficiente de arrastre. Entonces, eso más vamos a colocar. Asumimos el régimen de flujo en transición. Tendría que estar, en este caso, sí o sí la partícula, mejor dicho, el comportamiento del flujo dentro de este régimen. Entonces, determinamos la velocidad de sedimentación y adicionalmente tenemos que encontrar el coeficiente de arrastre. Ya, entonces hay que hacer acá una tabla. En la primera columna, el valor de SBS asumido lo vamos a asumir en metros por segundo. En la segunda columna vamos a colocar la ecuación despejada. Bueno, no es tan despejada, ¿no? Pero vamos a colocar la coeficiente de arrastre directamente con la ecuación de Reynolds. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a colocar esta ecuación directamente. Velocidad, diámetro y viscosidad, ¿no? Entonces, eso vamos a poner. Entonces, como la ecuación es esta, 24 sobre Reynolds más 3 sobre raíz de Reynolds, vamos a reemplazar ahí. Entonces, en sus calculadoras, si pueden ir alistando estas ecuaciones, sería excelente para ganar tiempo, ¿no? En los valores que vamos a ir colocando. Y aquí al lado tenemos que colocar lo que es la velocidad de sedimentación que tenemos que determinar de acá. Entonces, eso hay que colocar. De todas formas, hay otra expresión reescrita. Entonces, yo voy a colocar directamente esa. Ya, entonces ya tenemos todo, ¿no? Sabemos que ese es el, se llama la densidad, ¿no? Del agregado, densidad relativa del árido, si quieren. Ese valor va a ser, pero nosotros lo estamos escribiendo como gamma, ¿no? Entonces acá vamos a corregir eso. Ya, entonces ese es el valor que tenemos que considerar. Después creo que todas las otras unidades, mejor dicho, las otras variables, son las mismas. Déjenme revisar diámetro. Entonces todo ya tendríamos, simplemente es reemplazar. Entonces vamos a empezar las iteraciones con un valor próximo al que tenemos. En este caso tendríamos que analizar, ¿no? Fíjense, hemos ido sacando valores entre 0.034. Con eso hemos verificado el Reynolds y no cumple, ¿no? Entonces tendríamos que estar por estos valores nomás también. Para no hacer muchas iteraciones, nos vamos a aproximar a estos valores de acá. A este valor. Y también nos vamos a aproximar a este otro de acá, que tampoco no cumple, ¿no? Si se fijan, un régimen en transición tiene que estar entre estos valores. Tiene que ser mayor a Reynolds, pero menor a 1000.
Entonces vamos a ver, muchas veces no siempre sale con un valor próximo. Tal vez nos estemos alejando también, pero vamos a hacer la prueba. Vamos a empezar asumiendo una velocidad de 1 mejor. 1 metro por segundo. Ese valor lo reemplazamos acá. Y verificamos con el nuevo valor del coeficiente de arrastre. No se olviden, este 1 lo reemplazamos acá. Con ese valor acá vamos a determinar un coeficiente de arrastre 1. Y ese coeficiente de arrastre 1 lo vamos a reemplazar acá. Entonces aquí vamos a tener una velocidad de sedimentación. Entonces de esa forma tenemos que ir haciendo estas iteraciones, ¿no? Hasta encontrar que este valor BS, pónganle X, sea igual a este otro X. Entonces vamos a empezar y reemplazamos. Ya, para facilitarnos todos los valores vamos a copiar aquí en metros, ya que la velocidad que estamos asumiendo va a estar también en metros. Entonces el diámetro de la partícula va a ser 0.002 que teníamos ayer. Después vamos a colocar la velocidad cinemática, que va a ser 1.06 por 10 elevado a menos 6. Esto metro cuadrado por segundo. Y para este otro caso necesitamos la densidad relativa de la arena, que va a ser ya así tendremos que usar, ¿no? Esta primera parte va a ser para la primera ecuación, ya porque lo vamos a trabajar así. Esto acá, y la segunda parte acá. Entonces calcularemos. Ya, entonces CD1 va a ser 0.6860 y con este valor reemplazamos acá. ¿Alguien ha calculado? Confirme ese dato, por favor. Velocidad 1. Calcularemos. Ya, entonces sale esto, ¿no? Entonces, si se fijan, estamos lejos todavía. Aquí la velocidad es 1 metro por segundo. Y acá estamos con 7.93, estamos alejados. Entonces, hay que tomar otro valor. Nos vamos a aproximar. Y acá voy a asumir 0.35 directamente. Coeficiente 2. Me va a salir 1.07 de 3. La velocidad 2, 6.34 metros por segundo. Y en centímetros es 0.0634 centímetros segundo. Entonces tengo que disminuir más, ¿no? Fíjense, estamos alejados. Me estoy yendo a un extremo ya en este caso, porque estoy muy alejado, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una relación acá. El coeficiente, mientras más grande es el coeficiente de arrastre, la velocidad va a disminuir. Entonces, aquí vamos a tener el valor de 0.0247, pero en metros va a ser ya, a ver, aquí a un minutito. Ya, acá me estoy equivocando. Acá tengo que colocar directamente. Ya,
transformado el valor 0.247 en metros por segundo, y es esto. Ustedes lo van a revisar. Entonces aún sigo un poco alejado, ¿no? Voy a tomar otro valor para no hacerlo muy largo. Entonces acá el coeficiente de arrastre 4 va a ser igual y el último valor sería con eso tenemos a un coeficiente de arrastre 5 que va a ser de 6.7505 y la velocidad de sedimentación 5 va a ser 0.0253 metros por segundo. Entonces, como he tomado ya valores menores, directamente ya no lo he transformado a centímetros segundo. ¿Ya? Entonces, de esta forma ustedes tienen que realizar. Prácticamente está entre ese rango, ¿no? Y el coeficiente de arrastre aumenta y eso va a ocasionar que la velocidad disminuya. Entonces, más o menos esa es la relación que quería explicar acá. Entonces, en este caso, vamos a tener los siguientes valores. Entonces, de acá sacamos que el coeficiente de arrastre va a ser 6.75 y la velocidad de sedimentación es 0.025 Con esto ya hemos determinado la velocidad. Ahora tenemos que ver el siguiente paso,